Bien, mi esposa tomó un pasaje de el Salmo 23. Y del Salmo 23 yo quiero resaltar el siguiente texto que dice, si lo tomamos leyendo la promesa de Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a aguas de reposo. O sea, vamos a tomar un, un- una visión del tema y le he dado el título El buen Padre Celestial. Y vamos a tomar una reflexión de la edad de oro. O sea, cuando usted hable de la edad de oro, la edad de oro fue el primer siglo y el segundo de nuestra era. En la edad de oro, en el segundo siglo, los que sucedieron a los apóstoles fueron unos ancianos que para el segundo siglo fueron llamados los padres de la iglesia. Eso se llamó la edad patrística. Y allí se dieron unas colecciones e interpretaciones de los salmos. O sea, los hermanos, los que sucedieron a los apóstoles en el segundo siglo, ellos se inclinaban mucho por los salmos. El salmo ha sido como una escritura que ha llamado mucho la atención porque tiene un gran contenido, sobre todo para el fortalecimiento humano y relaciona mucho hasta las penas y las tristezas. Entonces tomamos dentro de las notas de la interpretación del Salterio y hubo un hermano en el segundo siglo llamado Teodorito que él se dedicó mucho a hacer una colección de estas enseñanzas. Y yo quiero que tomemos de hoy como de esa enseñanza de nuestro hermano allá en el segundo siglo, para que nosotros ubiquemos en este tiempo ese sentimiento de ellos. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, nosotros lo vemos con una visión muy de hoy. ¿Sí? Entonces, el texto dice, el Señor es mi pastor, no necesito nada. Entonces uno dice, bueno, pero la verdad es que yo sí necesito. ¿Por qué dice que no necesito? Porque se está refiriendo a unas necesidades que no necesito suplir en Cristo. Dice, me acuesta en un prado verde y me lleva a aguas tranquilas. Nosotros de pronto nos quedamos esperando el agua tranquila, que llegue esa agua tranquila. Sucede que en el segundo siglo ellos tomaron como agua tranquila de las aguas de la tranquilidad, las aguas del bautismo, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y esto forma todo un conjunto. La palabra de Dios es agua tranquila de Dios. El bautismo trasciende y es parte de esas aguas tranquilas. Y yo tengo que decirlo por experiencia propia. Cuando Dios me trajo a la iglesia, la verdad es que yo quería esa paz de Dios, de la cual dice Cristo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Venía a los cultos, escuchaba la palabra, pero solamente pude sentir en mi vida una tranquilidad y una paz el día que fui bautizado
en el nombre del Señor Jesucristo en las aguas para el perdón de los pecados. Es las aguas tranquilas. ¿Por qué las llamaban las aguas tranquilas? Porque si a usted en el bautismo Dios le perdona los pecados, lo está librando de la ira venidera, lo está librando de la condenación y lo está limpiando de la contaminación del pecado. O sea que yo no sé cómo lo vivió usted, pero el día que yo salí de la pila bautismal, bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ese día pude estar tranquilo en mi vida. Alabanzas a Jesús. Entonces, dentro de las traducciones que uno va encontrando y la visión de nuestros hermanos allá en la antigüedad, ellos tenían sus formas de ver las cosas, pero buscaban mucho que la Biblia fuera práctica. Porque si yo a usted les hablo de unas aguas tranquilas, como le estoy hablando, es muy diferente a como decimos, junto a aguas de reposo, me pastorera. Uno se imagina que por allá, pero sucede que ya nosotros estamos en las aguas tranquilas, porque fuimos bautizados, porque nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, encontramos, hermanos, que las aguas tranquilas son aguas que traen limpieza de las cargas. O sea, usted quiere hallar paz en su vida. Recuerde el día que fue bautizado. No se olvide de ese día. Porque cuando uno va perdiendo la paz y la tranquilidad, es porque se olvida de ese día. El día que usted salió de la pila bautismal, ese día usted salió convencido de que usted no iba a volver a pecar porque salió limpio y usted no se quería ensuciar. Entonces uno tiene que mantenerse en esas aguas tranquilas, porque son las aguas de la limpieza del pecado. Alabanzas a Jesús. Entonces, por aguas tranquilas entendemos el bautismo, donde nuestros pecados son perdonados. Y yo le digo, usted puede ir a un retiro. Nosotros podemos ir a un retiro, podemos ir a una vigilia, podemos ir a una convención. Pero en ninguno de esos lugares y esos eventos usted sentirá lo que sintió ese día entre las aguas del pila bautismal. Eso es único. Es único. Eso no lo siente usted en otro lugar. Inclusive el gozo y la alegría que usted siente en una convención es porque usted pasó por esas aguas tranquilas. Porque fue limpio. El salmista dice que bueno y justo es Jehová. Bueno. Por esto Él ordenará el camino de los pecadores. O sea que las aguas tranquilas traen ordenar tu vida, ponerla en orden, alinearla para que no vaya en el desorden. Y yo le digo, una de las cosas en medio de esta cuarentena que marcó historia universal y tiene registro en los cielos, es que en medio de toda esta cuarentena habían miles de hombres y mujeres bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Si esta gente no hubiera estado aquí, les aseguro que las casas hubieran sido saqueadas, los muertos hubieran sido innumerables, esto se hubiera vuelto un caos. Pero había una iglesia que más que nunca proclamó el Evangelio, hizo oír la voz de Dios en medio de estos tiempos. Entonces,
toda la misericordia y la verdad de Jehová. Dice, es para los que guardan sus testimonios. Cuando nosotros salimos de la pila bautismal, ¿qué seguía eso? El testimonio. Guarda tu testimonio, guarda tu vida en Cristo. Mantente firme, intachable, en la presencia de Dios. Sírvele a Dios. Jehová es bueno con todos los que se arrepienten. Oiga, con todos los que se arrepienten con sinceridad y con la firme intención de no volver a hacer lo malo. Oiga, con la firme intención de no volver a hacer lo malo. Con esos Dios es bueno. Vea, de lo que menos tiene que guardarse es de las intenciones. Porque cuando a un cristiano por alguna razón le viene la intención de hacer algo malo, hasta allá no le llega la bondad de Jehová, porque no le apoya en eso. Pero tenga la buena intención de hacer la voluntad de Dios y tendrá a Dios como un padre, ayudándolo a hacer su voluntad. Alabanzas a Jesús. Por eso, Él es justo para con aquellos que se arrepienten, para aquellos que son diligentes en guardar sus mandamientos. Entonces, también para aquellos que, aunque a veces traen arrepentimiento y traen buen orden en sus costumbres, porque siempre andan en el temor de Dios. Hermanos, en este momento, en todo esto que hemos vivido y este aislamiento y esta supuestamente separación, porque nosotros corporalmente estábamos separados, pero en el espíritu estábamos en uno solo. Entonces no nos veíamos, pero sabe, allí en el hogar estábamos en el temor a Dios, con mucho temor y reverencia. Yo inclusive, yo no sé si a usted le pasa como me pasó a mí, pero esta cuarentena a mí me enseñó a conocer más que lo que dice el Apocalipsis es verdad. Y que lo que se acerca, o sea, ese Apocalipsis yo no lo veo como lo dicen los escatólogos. Eso de la bestia y todas esas cosas, yo no veo figuras. Según lo que vimos, eso parece que va a ser casi que literal. Que llueve fuego del cielo no es un símbolo, eso parece que va a ser literal. Porque es que esto fue una cosa dentro de una realidad, dentro de la humanidad. Entonces, Él da misericordia y perdón a los que traen una vida llena de arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser todos los días. Porque todos los días nosotros en algo ofendemos. En algo o en algo que digamos de pronto no de la manera como debíamos decirlo, dejamos un mal ambiente dentro de una persona. Entonces, nosotros necesitamos todos los días estar mirando los estatutos de Dios, sus mandamientos, su verdad. Yo inclusive siempre soy un convencido de que, hermanos, la voz de Dios, o sea, le voy a decir esto, lo más grande, lo mejor que yo veo en los cristianos no es el carro, no es el cachaco, no es la casa, no es la fama, no son los títulos. Para mí lo más grande que todo cristiano tiene es la palabra de Dios que está en su boca. Eso que salga de él. Esa es la riqueza más grande en el cristiano. Por eso hay cristianos que son tan pobres, que tienen carro, tienen casa, pero nunca hablan de la palabra. Y hay cristianos que no tienen casa, no tienen carro, no tienen cosas materiales,
Inclusive hasta los zapatos los tienen rotos. Pero son tan ricos porque por su boca sale tanta palabra de Dios que eso es una riqueza saliendo de esa persona. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso yo le digo, si en esta cuarentena usted escuchó todas las predicaciones que el pastor de Copacabana predicó, bienaventurado, porque fue Dios el que habló. De eso se lo aseguro. Porque se predicó con el corazón y el alma en la mano. Esos no fueron mensajes de lujo, fueron en medio de la angustia, la aflicción, donde teníamos que hacer como Noé, dejar que la barca fuera llevada por la corriente de lo que estaba aconteciendo y esperar en el Señor, que al igual que el arca de Noé, el Señor la llevaría a un puerto seguro. ¿Y cómo se siente usted hoy aquí? En un puerto seguro. Alabanzas a Jesús. Bueno, como nosotros estamos en unos tiempos que usted sabe que estamos con protocolos y hay que ir controlando y todo esto, me dicen la hora, porque hay que llevar un buen control. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bueno, 5 minuticos. Entonces, estamos en familia, ¿sí, hermano? Está bueno, está malo. Está malo. Entonces, dice el Salmo 25:3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Oiga, serán avergonzados. No se avergonzarán sin causa, como serán avergonzados los rebeldes, dice la Escritura. Entonces, es decir, cuando entre las puertas descubrimos con los embajadores, por ejemplo, cuando dice el Salmo 127, que no tendrá temor cuando hablare con los enemigos en la puerta. Usted sabe, porque nosotros hasta le predicamos el Salmo 127 para la familia, y que la puerta es la puerta de la casa, y que, bueno, que es el papá hablando allí. Vea, el Salmo 127 se está refiriendo a las puertas de la ciudad. Cuando iba a haber guerra, entonces venían a tocar la puerta a los enemigos para hacer sus pliegos de peticiones, y entonces el que estaba a cargo de la ciudad salía a la puerta para escuchar el pliego de peticiones del otro rey. Entonces, no tendrá temor cuando hable con los enemigos en la puerta. Entonces, si nosotros, hermanos, nos mantenemos en esas aguas tranquilas, confiados en el Señor, seguros en el Señor, no olvidando la misericordia tan grande que Él tuvo con nosotros, que perdonó nuestros pecados, que nos sacó de ese mundo de perdición. Hermanos, si nosotros estamos firmes y seguros, no tendremos temor, no nos da miedo. Inclusive, ni siquiera nos da miedo de este coronavirus. Porque nosotros somos una iglesia que estamos tan convencidos y seguros en Dios, y estamos tan seguros de esas aguas tranquilas, y estamos tan confiados de que ese día que salimos de la pila bautismal, fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos perdonados, al extremo de que hoy, una vez más, decimos, como nos decían nuestros hermanos antiguos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. A su nombre sea la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que, mi amado hermano y hermana, no se salga de las aguas tranquilas, porque fue el Señor el que te llevó
a esas aguas de reposo, donde tus pecados fueron perdonados, y esa agua es ese macro de la palabra de Dios que te sigue limpiando, te sigue purificando, te sigue perfeccionando, porque muy pronto nos vamos de aquí. Hermanos, en la gloria apareceremos vestidos de blanco, en la gloria de nuestro Dios, aleluya.